Hola a todas, hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Núcleo Talent Circle. Como sabéis, entrevistamos aquí a personas que yo admiro mucho del mundo de los recursos humanos y hoy tenemos a una persona muy especial, una invitada muy especial, Marga Maldonado. Marga, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Tiago. No, Yo donde me llamas, yo voy. Sí, la verdad es que colaboramos mucho y es bueno tenerte aquí en Núcleo Talent, en esta entrevista, donde vamos a hablar de un tema específico, pero sobre todo de tu viaje, ¿no? Porque creo que tu viaje está muy conectado con el liderazgo del talento tech y es de lo que vamos a hablar sobre todo hoy, o no, depende de si nos desviamos mucho o no. Para quien no te conoce tanto, si te quieres presentar, más allá de una presentación institucional de que eres la líder, la directora de recursos humanos de Top Doctors, ¿quién es Marga Maldonado? Cuéntanos un poquito de tu historia, que ya iremos desvelando también a lo largo de este episodio. Bueno, pues soy una apasionada del mundo de los recursos humanos, no solo porque me dedico a ellos, sino porque creo de verdad en el rol, en la función y en el valor que aporta en las organizaciones. Soy una persona además que me he construido en esta profesión, empecé desde cero, muy jovencita, con 19 años, y he tenido la suerte de tener un recorrido no solo diverso, sino de ver diferentes épocas, diferentes modas en los recursos humanos, también por llamarlo de alguna forma. Sí, pues estoy contigo. Hay Irme, modas en el mundo de los irme recursos adaptando humanos. a los tiempos, irme reciclando hasta el punto en el que estoy. Yo creo que mi trayectoria define cambios, crecimiento y oportunidades que he ido cogiendo. Perfecto. De esas oportunidades justo vamos a empezar hablando. Durante tu trayectoria, ¿hay algún momento en que te orientaste hacia los perfiles tecnológicos, ¿no? Ya de hace tiempo, porque ya tuviste varias experiencias Sí. en esta área de los perfiles tecnológicos. ¿Hay algún... ¿Qué te hizo hacer ese cambio y ese salto? ¿Fue una oportunidad? ¿Fue un gusto personal? ¿Te diste cuenta de repente estabas ahí? Cuéntanos un poco de cómo llegaste tú a estar envuelta y rodeada de perfiles tecnológicos. Pues te puedo decir que he tenido la suerte de que en 23 años nunca me ha faltado el trabajo en recursos humanos. Como he comentado, empecé súper jovencita, con 19 años, pero sí que es verdad que hubo momentos de incertidumbre cuando comenzó la crisis en el 2009. Sí. Ahí sí que yo llevo una larga trayectoria en empresas de trabajo temporal y 2009 pues, fue especialmente agresivo con el trabajo temporal, donde muchas empresas tuvieron que rescindir de personal e incluso algunas cerrar, ¿no? Yo en ese momento tuve la suerte que pude mantener un rol en recursos humanos, en este caso en una administración pública, pero en esos años me dio la oportunidad de pensar que, bueno, que no tenía que ser un hecho aislado, que eso nos podía volver a pasar y que tenía que coger la oportunidad de reenfocarme a algo que tuviera no solo futuro, sino también seguridad. Y entonces pensé seriamente en el sector tecnológico. Primero porque era un momento de mucho auge de la tecnología en Barcelona. Estamos hablando aproximadamente 2013, 2012, 2013, llegaban muchos hubs. También. Y teníamos, o cogías la ola o te pasaba por delante. Y fue un pasito atrás, porque es verdad que fue un paso atrás, como no te diré empezar de aprendiz, pero casi. Sí. Me dieron la oportunidad. Es todo un mundo nuevo también, el mundo de los perfiles tecnológicos. Absolutamente. El mundo de los perfiles tecnológicos y el mundo de los recursos humanos en tecnología. Sí, totalmente. Y cogí la oportunidad, decidí dar ese pequeñito paso atrás y desde entonces absolutamente enganchada al sector tecnológico. Ya has estado en diferentes empresas con diferentes roles también. Y a mí me gustaría también que nos contaras ese camino que hiciste desde no tener equipo a gestionar a muchísima gente. ¿Cómo fue también ese paso, ese salto? ¿Qué te diste cuenta en esos momentos? Cuéntanos un poco de esa historia también. Ahora mirando hacia atrás, mirando a la Marga de hace 12 años o 10 años, que comencé a liderar grandes equipos, yo creo que fue puramente inconsciente. Yo creo que ahora me lo dicen, que lo voy a hacer y no me veo capaz. Creo que me vino sobrevenido, me ofrecieron la oportunidad, yo estaba como recruiter en una gran consultora, era una gran consultora en una unidad de negocio pequeña, y de pronto me ofrecen dar el salto a gestionar toda la estrategia de talent y adquisición de una organización que ya tenía más de 60.000 empleados en el mundo,
y en España concretamente ya superaban los 2.500 y con mucha expectativa de crecimiento. Entonces fue, uno, inconsciente, con lo cual nada planificado, pero con muchas lecciones aprendidas y grandes errores también. Seguramente. Yo creo que de ese cambio, de pasar de ser un reclutador más a liderar equipos, yo creo que hay dos cosas que he aprendido y que no me imaginaba. El primero es que el camino del líder a veces es solitario. Que no te das cuenta hasta que te ves en esa situación, ¿verdad? Efectivamente. Y por eso yo creo que valoro tanto las redes de apoyo y el networking que tú eres uno de los que lo has empujado en Barcelona y en muchas regiones, pero creo que ahora lo valoro mucho porque me he dado cuenta de que en ese momento estaba sola, pero no estoy sola. O sea, somos muchas y muchos los profesionales que nos hemos encontrado ante grandes retos en reclutamiento y en recursos humanos y que gracias a esa red de apoyo que se ha construido y que seguimos nutriendo, pues ya no estamos tan solos y podemos compartir muchas sinergias y a veces muchos desahogos, ¿no? De las cosas que nos pasan, pues compartirlas y sentirte un poquito menos solo. Y otra gran lección es que a veces cuando lideras en transformación, en grandes transformaciones en las que a veces las transformaciones pueden hacer un poco de daño, ¿no? A veces no eres uno más del equipo, ¿vale? Tienes que tomar mucha conciencia de que dejas de ser un compañero para ser un líder, para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Y eso yo creo que también es una lección que, pues como digo, cuando comienzas a liderar desde sin planificarlo, sin haber tenido un career path bien elaborado, sin tener la guía adecuada, pues son cosas que aprendes por el camino y que son duras, pero te hacen duro y te preparan muy bien. Es curioso porque toda tu historia y lo que estás contando vas viviendo siempre el binomio de estar sola, pero tener equipo. Estar en un nuevo sector o subsector, ¿no? El de tech en recursos humanos, pero a la vez también haber muchas otras personas que lo están y poder compartirlo en comunidad, ¿no? Crecer, dar un paso adelante, tener más responsabilidad y a la vez estar más aislado aún, ¿no? Es siempre se ha de buscar equilibrios, ¿no? Y ahora que hablamos, justo hoy hablamos de recursos humanos y de perfiles tecnológicos, ¿no? Ahora vamos a intentar ir ahí a esos conceptos clave que para ti son importantes a la hora de gestionar talento tecnológico. Hay mucha diferencia entre recursos humanos y tecnología en la cultura que se vive, en la forma de pensar. Es decir, tú hablaste antes que compartes mucho con profesionales del sector. ¿Esto entre perfiles tecnológicos sería más difícil, por ejemplo? ¿Cómo es esta relación tech y recursos humanos? Bueno, yo la he vivido muy agradable. O sea, yo he de decir que, primero porque si he podido construir mi carrera profesional en recursos humanos en el sector tecnológico es porque los perfiles tecnológicos me han ayudado a construirla. No te nutres, no hay... O cuando yo empecé no habían cursos que te dijeran estos son los perfiles tech. Sí. Así tienes que gestionar personas. Tampoco había ChatGPT. No había ChatGPT, no había tanto contenido en redes sociales. Total. Entonces yo me nutrí mucho de escuchar y de hablar en las entrevistas. Me explicaban desde que era un framework, pero aterrizado. Yo no sabía lo que era Agile, no sabía qué expectativas tenían. Yo tenía que aprender cómo gestionar al talento tecnológico. Entonces yo te diré que no solo porque en mi entorno personal a día de hoy hay muchos perfiles tecnológicos, porque bueno, al final de las relaciones profesionales también se generan muchas relaciones personales, pero es verdad que yo creo que he tenido una relación muy amable, muy cálida, muy bien acogida. Yo creo que lo que sí que puedo decir es que muy honesta. O sea, creo que es una tipología de perfiles muy transparentes y que muy directos también, si hablas de igual a igual, si no vas... Porque también está la sutileza, no somos recursos humanos sí, tiene que tener una mano izquierda porque si no... y tenemos a veces esa etiqueta de enemigo, entre comillas, o de... Fue cayendo, ¿no? Pero aún sigue pero bueno, está ahí y ese estigma pues de alguna forma nos persigue, pero yo creo que he tenido siempre una relación muy amable y de hecho es que se nota. Yo en mi empresa tengo muy buena sintonía en general con las personas, si no ellos lo pueden decir, pero en concreto es verdad que con tecnología tengo esa afinidad especial que se ha construido con los años de que nos hemos entendido y realmente creo que he sabido aportarles el valor y he sabido entender las necesidades diferentes porque son perfiles, todos somos personas, todos tenemos tienen sus especificidades. Pero tienen ciertas especificaciones que hacen que la gestión en cuanto a atracción de talento, gestión de expectativas, crecimiento, desarrollo, formación, son diferentes,
y esa diferencia hay que entenderla y saber dar el servicio adecuado. Me gusta. No entras a valorar si es mejor o peor, es diferente Sí, y es correcto. verdad, y es así, ¿no? Y quizás muchos de los otros perfiles también han beneficiado de eso, ¿no? De la exigencia a veces de los perfiles tecnológicos en flexibilidad, en teletrabajo, que al final se ha tenido que adoptar por parte de otros equipos, ¿no? ¿Cómo tendría que actuar o cuáles deberían ser las reglas de oro de un HR Business Partner, ¿no? En una empresa que se ocupe del área tecnológica? Normalmente ese HR Business Partner, en principio, viene de la parte de recursos humanos, ¿no? No viene de la parte tecnológica, aunque podría también. De hecho, hubo mucha gente en algún momento que, porque no sé por qué, de repente a recursos humanos llegamos todos, por algún motivo, ¿no? Yo vengo del área financiera, ¿no? Y algunos han llegado a área de recursos humanos viniendo desde el área tecnológica. Esto también ha pasado, que es una buenísima combinación al final, ¿no? Porque todos hemos visto, ¿no? ¿Cómo se llama? Este sentimiento de síndrome del impostor, ¿no? Cuando empiezas a reclutar perfiles tecnológicos, si no sabes nada, si no sabes la diferencia entre un backend y un frontend y estás ahí, tienes un programador delante y lo estás entrevistando, puedes quedar fatal, obviamente, y no vas a transmitir ningún tipo de confianza a esa persona que de repente va a decir, esta es la persona que me va a seleccionar, que me va a encontrar un trabajo o que me va a evaluar, ¿no? A veces había mucho esa parte de cómo evalúa un profesional de recursos humanos a un perfil técnico, ¿no? ¿Qué decálogo, qué consejos de oro, qué reglas básicas debería tener un HR Business Partner en cuenta cuando entra en el mundo tecnológico? ¿Te ha pasado a ti? ¿Has visto pasar a muchos otros? Cuéntanos cómo debería actuar. Yo creo que la definición de HR Business Partner, por construcción del job title, lo dice por sí solo. HR, tienes que entender a la persona, Business Partner, tienes que entender el negocio. El HR Business Partner al final lo que tiene que poner en equilibrio estos dos conceptos, el velar por las personas, pero asegurar también la prosperidad del negocio y de la organización y velar por la rentabilidad. O sea, un profesional de recursos humanos que no entiende términos de rentabilidad no va a poder hacer este equilibrio. Entonces yo creo que es entender estas dos cosas. ¿Esto cómo se hace? Pues conviviendo con las dos partes. O sea, ni siempre el talento tiene la razón, ni siempre el negocio tiene la razón, sino que tienes que ser capaz de mediar. ¿Y cómo medias? Entendiendo muy bien los dos mundos. Participando activamente en los eventos que suceden en los dos mundos. Pues desde estar en un comité de dirección enfocado a negocio, viendo cifras, viendo la P&L y entendiendo cómo tu trabajo va a impactar en esos resultados, y entendiendo al talento, estando en foros de talento, pues desde hacer grupos focales, estar en los welcomes, estar en las entrevistas de salida, estar en hitos clave de la vida del empleado, para entender también qué les mueve, qué les preocupa y cuáles son sus expectativas con la organización, ¿no? Y ahí buscar ese punto de conciliación, a veces siendo riguroso con el talento y teniendo conversaciones difíciles, porque no vale todo, no por ser techie puedo hacer lo que quiera a nivel en cualquier sentido, pero tampoco el negocio tiene siempre la razón y a veces hay que picar la puerta y ser insistente para sacar actividades o acciones que promuevan que el talento esté bien. Entonces, pues estar en ese punto y velar por los dos mundos. Es siempre un mundo de equilibrios, ¿no? Al final, ¿cuáles serían así las 3 competencias clave que debería tener este HR Business Partner? Según lo que has definido, creo que las tengo más o menos claras, pero ¿cuáles dirías que son? Bueno, yo creo que concretamente en el mundo tecnológico, a ver, al final tienes que tener esa capacidad de innovación. Yo, por ejemplo, cuando busco gente para mi equipo, busco que tengan un punto creativo, que estén acostumbrados a pensar fuera de la caja, ¿no? De hacer cosas diferentes. Primero por la complejidad del sector tecnológico. O sea, cuando ahora no tanto, o sea, se ha calmado un poco el mundo de la atracción del talento en perfiles tecnológicos, pero hemos tenido momentos realmente tensos. Entonces, hacer las cosas como todos, hacer las cosas como las venimos haciendo, no funcionaba. Entonces, gente que ese punto de disrupción. Ese punto de disrupción, de creatividad, de hacer cosas diferentes, de innovar y de darle una vueltecita más, porque bueno, puedes haber hecho una cosa muy buena hoy, pero el año que viene nos sirve, ¿no? Eso por un lado. Luego la rigurosidad, ¿vale? Y esto va unido a otras cosas, ¿no? A la honestidad, a la transparencia, ¿no? A decir las cosas como son, a hablar de, te pongo un ejemplo, la propuesta de valor con la que es. O sea, ni sobrevendiendo al talento tecnológico no se le puede engañar, porque esto gestionar las expectativas luego es un problema al final. Exacto, ¿no? Y es hiper cortoplacista. Y luego yo creo que tienes que tener también esa parte de techie, de digitalizar, de vivir la experiencia y de intentar hacer un wow. O sea, al final el perfil tecnológico
¿cómo decirlo? Es digital por construcción. Entonces, no puede ser que yo le haga una experiencia totalmente arcaica. Claro. Lo que tengo que intentar es también ser disruptiva desde mi función, desde las actividades que yo promueva, desde las interacciones que tenga con el talento, para que, digamos que, por lo menos vean la intención de yo aproximarse a su mundo e intentar digitalizar también su experiencia, incluso en su relación con recursos humanos. Y lo bueno es que quizás el talento tecnológico tradicionalmente siempre ha sido un poco más exigente en todo esto, pero lo bueno es que todos los aprendizajes que te lleves de ahí lo puedes aplicar en cualquier otro perfil luego y estarás un paso por delante en realidad, ¿no? Creo que esto que dices es una gran verdad. O sea, hemos adaptado muchas cosas, que hemos aprendido, grandes lecciones de cosas que hemos implementado en los perfiles tecnológicos o los perfiles digitales, que hemos ido implementando también en otros sectores. Pero sí que es verdad que esa guerra por el talento, esa guerra por conseguir que el talento tecnológico se comprometa con nuestras organizaciones, nos ha hecho pensar en cosas para facilitar al talento tecnológico que luego se han ido implementando en otras áreas, incluso también colateralmente la nuestra, porque también los profesionales de recursos humanos hemos podido también beneficiarnos, ¿no? También de alguna forma. Es verdad que pues por poner un ejemplo, se han disparado las posiciones de recursos humanos en el mundo tecnológico en los últimos años, creando roles que antes ni existían, por ejemplo, People Analytics, que quizás, pensando en otros sectores, no hubieran emergido con tanta celeridad. Sí. Vivían un poquito en el futuro los perfiles tecnológicos, porque la escasez de talento se dio antes ahí, pero al final nos damos cuenta que, claro, haya o no escasez de talento, si ambicionamos al mejor talento de todos, pues estas prácticas se deben usar. Vamos a seguir con el viaje de Marga y vamos a hablar aquí también de una parte importante, que es con 33 años, o sea, ayer estabas en un comité de dirección, ¿no? ¿Cómo fue ese paso, ¿no? ¿Cómo se gestiona ese tipo de retos, ese tipo de desafíos? Pues, sea o no en el ámbito tecnológico, porque ahí quizás no cambia tanto, o sí. Yo he de decir que yo a día de hoy me lo dicen y no me lo creo, ¿no? Claro. Porque llegué de eso, de forma inconsciente, de forma sobrevenida. A veces de es mejor, ¿no? Sí, no, porque si lo piensas no lo haces. Claro, eso te puedes está bloquear, claro. si no. Pero sí que es verdad que hay que tener mucho aplomo, ¿vale? Con 33 años estar en un comité de dirección a lo mejor parece muy sencillo según qué entornos profesionales. Estamos hablando de una organización, de una gran multinacional, en la que el promedio de edad del comité de dirección podía estar por encima de los 50 años. Como suele ser muchas veces. Y luego además yo todavía estaba aprendiendo esa visión, esa idea que tengo ahora tan clara del aporte de valor que tiene que tener el HR Business Partner, conociendo el negocio, siendo rigurosos con los números, viendo el cómo aportar también positivamente a los resultados de la... Yo estaba todavía en esa fase de aprender, ¿no? De aprender a manejar todo eso. Entonces, bueno, primero uno tiene que tener aplomo, ¿no? Y tener mucha seguridad de, ostras, no estoy aquí por casualidad, estoy aquí porque han detectado en mí el talento que me hace capaz de llevar este proyecto. ¿Y eso lo traías de casa o lo fuiste desarrollando a base de lo que iba pasando? Bueno, yo creo que lo fui desarrollando. Yo tuve... Mira, en ese momento, por ser transparente contigo, me acompañaron a través de un proceso de coaching, porque no fue un camino... importante. Era muy importante. En cualquier momento, o sea, yo estaba aprendiendo a liderar grandes equipos, con un proyectazo de transformación en recursos humanos en una organización enorme, en la que no se podía frenar el negocio, lidiando con directores, con señores directores, con unos intereses en sus unidades de negocio muy importantes, ¿no? Entonces yo en ese camino en el que podía en cualquier momento estallar, tuve la suerte y tengo que agradecerle enormemente que tenía un líder, tenía un jefe que apostó siempre por mí desde el momento uno. No quería para nada que yo me fuera quemada porque me superaba la situación y me cogió de la mano y me dijo, esto se aprende. Y a través de un proceso de coaching aprendí a incorporar. Yo era hipertrabajadora, tenía mucha capacidad para resolver, yo creo que para resolver los retos del mundo tecnológico, pero me faltaban skills de dirección. Y gracias a este acompañamiento pues fui ganando más confianza, fui mitigando también el síndrome del impostor, porque, ostras, es normal. Lidias con muchas cosas, lidias con emociones, con carga de trabajo. Y yo creo que la rigurosidad, el aplomo, las ganas de hacer bien,
un poquito la intuición también, ¿no? Porque también es muy importante. Y luego ir poco a poco construyendo red de confianza también con los compañeros, aunque con la distancia generacional, de rol, de entender el mundo, porque de pronto una persona de talento, con un mindset totalmente enfocado en la experiencia de empleado, de pronto lidiar con gente totalmente focalizada a cliente, a delivery, a productividad, ¿no? Pues ir poco a poco, ir entendiendo ese mundo e irme haciendo poco a poco con la confianza, y yo creo que 7 años después, pues cuando me fui, pues quiero pensar que dejé una huella positiva por el trabajo hecho, y sobre todo me fui ya con una Marga mucho más madura en el rol, con muchas más ideas claras de cuál era mi aportación de valor en ese momento, de cuáles eran las cosas que se hicieron bien, las cosas que se podían haber cambiado, y también dejando pues una estrategia ya en marcha que ha dado muy buenos frutos en la organización, así que con mucha satisfacción. Seguiste en nuevo camino, con nuevos retos, te fuiste a Kida y estás ahora en Top Doctors. Has alternado empresa más grande, consolidada, pequeñita y un poquito empresa más. pequeñita, mediana, startup, scale-up y corporation. ¿Qué diferencias hay aquí? Todo bastante en el sector tecnológico. ¿Qué diferencias encuentras ahí, principales? Bueno, hay muchas diferencias, Lo que pasa es que yo creo que no hay cosas malas, sino que son efectivamente diferencias, porque en las tres la vivencia y los retos eran enormes. De hecho, lo bueno quizás es haber vivido las tres tipos, Sí, ¿no? absolutamente. Yo tenía claro que profesional. después de la gran multinacional quería conocer el mundo de la startup. Y claro, yo de pronto de tener retos de contratar 1.200, 1.400 profesionales al año, de pronto una regla completamente distinta. Unas cifras que podían... Pero la complejidad es otra, o sea, no se trata del volumen, a veces es los recursos, el equipo, la marca empleadora, o sea, hay muchas otras cosas que pueden dificultar. Entonces, bueno, yo creo que diferencias, por ejemplo, te puedo decir que en una gran empresa no hay una cultura, hay muchas subculturas, hay muchas tribus. Entonces, a veces las percepciones en función del área, de la tribu, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, de la unidad de negocio, incluso de la ciudad, porque al final era una empresa en España, con 5 sedes por España, que cada una podía tener una vivencia de empleado diferente, ¿no? Entonces, quizá en una startup es mucho más fácil que se genere una cultura única, y es mucho más fácil que todo el mundo esté en la misma sintonía. Más fácil, entre comillas, ¿vale? O sea, no deja de ser un reto, pero puede parecer ser más fácil. Efectivamente, hay algunas cosas que facilitan que todo el mundo pueda ir a una y pueda sentir la camiseta. La cercanía, por ejemplo, ¿no? Hay mucha más permeabilidad a mensajes que en una multinacional pueden no llegar o pueden no aterrizar, ¿no? Porque bueno, es una comunicación mucho más directa, mucho más fluida, mucho más horizontal, mucho más democratizadas todas las decisiones. Entonces yo creo que eso hace mucho. Y luego hay mucha menos resistencia al cambio. Yo creo que la startup, por construcción, es una entidad en cambio, ¿no? En cambio, en crecimiento, en todo, ¿no? Y el talento entiende eso. Claro, el que entra a una startup... Ahora ya sabe. Al inicio quizás costaba, pero ahora ya todo el mundo sabe al final, ¿no? Lo que se va a encontrar. En una empresa grande es mucho más grande y con grandes bloques de antigüedad. O sea, te puedes encontrar gente que lleva 20, 30 años en la organización haciendo lo mismo. Todo. Claro. Entonces, podían haber muchas más resistencias al cambio. Entonces, eso podía ser un freno para algunas cosas, o una dificultad, porque al final, bueno, si le echas ganas, pues lo único que tienes que hacer es ver cómo lidias con esas dificultades y consigues llegar a todo el mundo. Eso sí, los retos los has encontrado en ambos escenarios, ¿no? En los tres, en todos los escenarios, sí, Muy absolutamente. Bien. Vamos a hablar ahora de innovación, sobre todo de tendencias. Nosotros hemos hablado, y si hablamos aquí de talento tech, cronológicamente quizás hemos hablado de escasez de talento, de la guerra del talento, y ahora no sé si sobra talento, si buscamos diferentes talentos, ahora ya es todo mucho más en torno buca, ¿no? El post-COVID cambió un poco las reglas, ¿no? Y ahora es todo mucho más líquido, mucho más difícil de definir, ¿no? Mucho más impredecible, ¿no? ¿Qué tendencias ves tú a nivel del talento tecnológico y digital? Bueno, la primera es que estamos priorizando, y creo que es muy bueno, priorizando absolutamente el bienestar. ¿Vale? La persona, people first, absolutamente, ¿no? Y
y bueno, el trabajo es un medio para conseguir el bienestar porque nos permite pues, un confort económico. Al final todo el mundo trabaja por una contraprestación económica, no hay más. Esto no ha cambiado, esto os digo que yo empecé, cuando yo empecé la gente trabaja por dinero, ahora también. Pero sí que es verdad que cada vez más, de forma genuina, los CEOs y no solo los equipos de recursos humanos, o sea, de arriba a abajo y a todos los niveles, la primera preocupación de la organización es la persona. Que la persona ¿no? esté bien. Y yo creo que es una tendencia no solo muy bonita, sino que tiene sentido al mundo en el que vivimos y a las necesidades de las personas. Y luego, una ya por hablar más un poco en términos de recursos humanos, y lo has mencionado ligeramente, pero yo iba a ir por aquí, el hecho de que el crecimiento es fluido. Es decir, antes pues era obvio, ¿no?, que alguien empezaba derecho, quería ser abogado, empezaba ingeniería informática y quería ser programador o cualquier área afín a la informática, y pues yo en su momento estudié criminología y podía ser podría haber parecido lógico que yo quisiera ejercer la criminología, ¿no? Hoy en día la gente quiere caminos diferentes. Entonces las empresas tenemos que ser capaces no de ofrecer caminos verticales, sino ofrecer, primero, el crecimiento es día a día, ¿no? O sea, no hace falta cambiar de rol para tener crecimiento. O sea, se incorporan nuevas habilidades o se refuerzan las habilidades que ya tenemos, y eso es un crecimiento, eso es hacer un camino, ¿no? Y luego los caminos, como digo, no son verticales, sino que son en cualquier dirección. Yo me he encontrado gente de marketing que quería hacer recursos humanos, programadores y programadoras que querían ser comerciales. Entonces tenemos que estar preparados para orientar también este recorrido líquido en las organizaciones, que a veces es más difícil de... Claro, nos permite menos planificación, nos exige más escucha activa, porque tenemos que estar mucho más, percibir mucho más las expectativas de cada uno, y luego tener mucha, no sé cómo decirlo, adaptación o apertura a que estos cambios se produzcan, porque puede parecer una locura que, no sé, que alguien que está en un call center quiera aprender a maquetación. Entonces, bueno, pues puede pasar, y tenemos que, y esto también nos reta en cuanto a cómo elaboramos Learning Path, cómo hacemos planes de promoción interna, cómo hacemos un plan de sucesión con sentido a estos cambios de la tendencia en el crecimiento. Entonces, bueno, realmente yo creo que esto es una tendencia que está sucediendo en las expectativas del talento y que, bueno, pues otra cosa más que aprenderemos. Totalmente. Casi me atrevería a hablar de liderar en talento tech sin mencionar la IA, pero vamos simplemente de forma muy suave decir, está cambiando también en la parte del talento digital, del talento tecnológico, el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué tendencias ves ahí y qué puede suceder? ¿Qué puede ser lo siguiente? Bueno, yo veo una oportunidad primero en la agilidad, ¿vale? Los procesos en el talento tecnológico tienen que ser muy ágiles y la IA nos ayuda a agilizar muchas cosas. Nos ayuda también en llegar a todo el mundo, porque hay cosas... A veces yo misma tengo a veces una disputa interna entre en qué punto la personalización con la automatización gracias a la IA, ¿no? Pero sí que es verdad que nos permite llegar a todo el mundo. También nos permite, no sé cómo decirlo, dar trazabilidad por las dos partes de cómo está el proceso. Yo no entiendo que hoy en día existan empresas que no den respuesta, por ejemplo. No entiendo con todas las herramientas que tenemos, ¿no? Y ojo, que igual me pego un tiro en el pie, porque pero yo intento y chequeo y conciencio y acompaño a mi equipo para que tenga las herramientas, pero creo que es algo que no debería pasar, ¿vale? Creo que o cuando pues hace años no disponíamos de tantas herramientas, ya no digo de IA, de ATS, porque yo comencé a trabajar con Excel y con una libreta y poco más, ¿no? Pero hoy en día es que es imposible no tener trazabilidad. Y luego nos acompañamos con la IA, uno, porque la IA puede acompañar en muchas cosas para dar una buena experiencia de candidato, yo creo que esto es muy importante. Entonces, el candidato está acostumbrado a interactuar con la IA. Un proceso de selección no es otra cosa que un hito más de la vida, del día a día en el que puedo interactuar con la IA. Permite también descargar de algunas tareas de poco valor al equipo de reclutamiento y enfocarse precisamente en las cosas que aportan valor, ¿no? En una conversación de feedback sincero al candidato,
regalarle una visión de cómo ha visto su candidatura y, oye, no te he seleccionado, pero creo que si reenfocamos tu currículum de esta forma, o sea, creo que nos permite eso, dedicar tiempo de calidad y de calidez también al talento, quitando cosas que nos quitan mucho tiempo y nos quitan precisamente tiempo que no ayuda realmente al talento. Aquí el gran tema desde mi punto de vista es que hemos usado la IA para buscar esa eficiencia, la hemos encontrado, pero hemos caído en una trampa, que es que esa eficiencia nos ha permitido tener más tiempo que hemos usado para cargarnos de más tareas y de más cosas. Entonces no hemos usado la IA para vivir mejor y para buscar ese bienestar que deberíamos haber buscado, sino que como somos súper ambiciosos y siempre queremos más, el ser humano, o rentabilizar más los equipos, decir, bueno, exacto. no va de esto. A por la optimización, a por los ratios, a por los KPIs, entonces, claro, esa eficiencia se ha traducido en, pues consigo con lo mismo hacer más, ¿no? Y entonces no creo que se haya ido por buen camino. Bueno, terminamos esta primera fase y ahora estamos encaminándonos a la fase final de esta entrevista, que está súper interesante, que son unas preguntas rápidas. Así va a ser como ping-pong, ¿vale? Yo te hago la pregunta son unos mitos que se habla cuando se habla de Talento Tech. A lo mejor hasta me invento alguno más a medida que voy hablando. Te lanzo ahí estas provocaciones, por así decir, y tú me dices. La primera es que el Talento Tech solo se mueve por salario. No, el Talento Tech se mueve también por salario, pero no solo por salario. Y es más, te diré que cada vez menos. Creo que el salario al final nos permite, pues, una seguridad, ¿no? La pirámide de Maslow tiene diferentes niveles de necesidad, ¿no? Pero cuando tenemos cubiertos unos básicos pues tenemos lo necesario para vivir, la ambición económica no contrarresta otras cosas que necesitamos que tenga una oportunidad profesional. Sí. Y que al final entre todo es el conjunto de que nos hace decidirnos por abrazar un nuevo reto. Claro. Solo que a tu respuesta, que me he enrollado un montón. No pasa nada. No solo, también, y también te diré, generalmente no se mueven por menos dinero, ¿vale? O sea, sí. Porque un cambio de trabajo tiene también esa connotación psicológica, ¿no? Tiene esa visión de, ya que me cambio, me tengo que cambiar por más, ¿no? Exacto. No siempre sucede, pero que alguna vez se da que, oye, cambio por otras cosas y demás, sí. Pero pocas veces hay un retroceso. Vale. Segunda provocación es que me gusta, porque antes hablamos de Talento Tech, ahora hablamos de los jóvenes, y si lo juntamos ya es increíble, ¿no? Pero los jóvenes no buscan este compromiso a largo plazo, ¿es así? No es así. Yo creo que los jóvenes quieren estabilidad, vale. Pero quieren oportunidad, ¿vale? Es decir, no quieren sentir que pueden decidir cuánto quieren estar. Vale. Yo creo que esa sería como yo lo percibo, ¿no? No quiero que tú me digas cuánto puedo estar en un sitio, sino quiero ser yo el decisor de mi historia de vida. Muy bien. Tercer mito, en una startup siempre se trabaja peor que en una corporación. Lo he dicho antes, se trabaja diferente. Yo he sido feliz en la startup, soy feliz en Scale Up y era feliz en gran corporación. Tiene que también depender del trabajador. El que trabaja mal, trabajará mal en una startup, en una corporación. Exacto. Lo que pasa es que a lo mejor en una gran corporación, como mucho más gente, es más fácil disimularlo. Es posible. Y ahora un mito sobre recursos humanos. ¿Recursos humanos es un área de soporte o de estrategia? Las dos cosas. La estrategia que da soporte. Exacto. Yo siempre digo que recursos humanos somos un departamento al servicio lógicamente, hacemos soporte, tenemos que tener estrategia, pero yo creo que estamos al servicio de muchas cosas, de las personas, del negocio. Entonces yo creo que al final, para mí, y yo seguramente haya muchos profesionales de recursos humanos que no se sientan cómodos con esta definición, pero yo sí que me siento un departamento al servicio de la organización y de las personas de la organización. ¿En esas personas te incluyes también? Sí, ¿Estás absolutamente. A tu servicio? Que es importante también, a mi servicio y al de mi equipo también. Muy importante. Que recursos humanos, yo he escuchado muchas veces personas decir que somos los últimos de todo. No, o sea, también, y cuidarnos y querernos y mimarnos porque somos también integrantes de una organización. Es una mala estrategia dejarnos para el final, porque entonces va a llegar un momento en que no vamos a ser capaces de ayudar a los demás. Exacto. Porque Totalmente. no vamos a salir del pozo. Bueno, estamos terminando. Vamos a intentar resumir todo lo que se ha hablado aquí. Se ha hablado mucho y bien.
en 3 ideas, bueno, quien dice 3 dice 2, dice 4, las que tú te sientas cómoda para sintetizar o resumir todo lo que hemos hablado aquí. ¿Cuáles serían esas ideas clave sobre el viaje de Marga Maldonado liderando el talento tech? Pueden ser consejos también los líderes de recursos humanos. Bueno, yo creo que ideas clave yo creo que estar en el sector tecnológico no es mejor ni peor que estar en otros sectores. ¿Vale? Yo creo que te tiene que gustar, tienes que entender las diferencias que operan con otros sectores y quererlas, esas diferencias. Sí que es importante, pues yo creo que tener las habilidades, los skills para estar en un sector tan exigente y demandante a nivel de actividades que mejoren la experiencia de las personas empleadas. Vale. Con lo cual, pues si eres una persona creativa, comunicativa, humanista, te gusta la innovación, yo creo que se puede intuir que puedes tener esa visión más cercana al sector tecnológico. Pero no es peor, ni es mejor estar en el sector tecnológico frente a estar en otros sectores. Yo he de decir que antes de hacer el cambio al sector tecnológico estaba en otros sectores que tenían sus retos, sus dificultades y sus cosas buenas, muchas también. ¿Vale? Pero bueno, yo decidí y a día de hoy decido no cambiar. O sea, no sé dentro de 10 años qué querré, pero a día de hoy me gusta. Luego, decides no cambiar porque el sector en sí ya va cambiando lo suficiente como para que estés entretenida también, ¿no? Efectivamente, yo soy una persona que, sobre todo, lo que valoro de mi trabajo y de mi trayectoria es no aburrirme. Exacto. Yo creo que he tenido grandes momentos de estar en compañías, en grandes momentos de transformación, he tenido delante grandes retos y yo lo que necesito es ese, no sé cómo decirlo, tener el gusanillo ese de estar haciendo cosas difíciles que me reten y que me hagan aprender. Yo aprendo muchísimo. Yo creo que de lo que más me he dado cuenta en estos años es, mirando atrás, es todo lo que he aprendido, todo lo que me llevo y todo lo que puedo enseñar cuando tengo la ocasión de participar en ponencias y de dar clases. Es que lo he aprendido haciendo. Totalmente. Y eso es maravilloso. Esto es la regla del 70-20-10, ¿no? Sí. Pues mi 70 es by doing, pero absolutamente. O sea, he tenido que... Y vivo remangada, metiéndome en el barro, lo disfruto. Y se siente. No me cuesta, me gusta estar abajo del todo, pero me gusta también estar arriba, tomando decisiones estratégicas. Y creo que eso es lo que me hace pasármelo también, ¿no? Y esto es importante en el sector tecnológico y en cualquier sector y en el trabajo en general. Pasártelo bien y que te guste. No hay que entrar en el sector tecnológico porque estabilidad profesional, mejores salarios. Hay que hacer lo que te guste y lo que te gusta hacerlo muy bien y con muchas ganas. Totalmente. Y se nota, y aquí estás tú compartiendo todos estos aprendizajes. Y encantada, de además. Viaje. Vamos a terminar cogiendo la bola de cristal, haciendo un poquito de futurología. ¿Qué ves para el futuro del talento tech, de los recursos humanos, de Marga Maldonado? El euromillón del viernes. Yo creo que estoy en mi sitio. O sea, yo me veo, creo que tengo yo entré en Top Doctors. Sí. No sé si te lo he explicado alguna vez, Thiago, pero yo entré, me recuerdo la entrevista perfectamente y a mí me pusieron sobre la mesa un lienzo en blanco. O sea, nunca habían tenido ni director ni directora de recursos humanos. El proyecto para mí era como después de todas las lecciones aprendidas, de todo el recorrido, de todos los retos, de todo lo que había vivido, de pronto tengo el lienzo en blanco para comenzar con todo lo que sé, porque era una empresa ya pues con más de 400 empleados, ya rodando, que podía tenerlo ya todo hecho. Y no, me encontré un lienzo en blanco y para mí fue como la gran oportunidad de hacer algo que me siguiera moviendo por dentro, ¿no? Pero en una empresa que me dé la seguridad y la estabilidad que también creo que quiero ya por la edad y por la trayectoria que tengo, ¿no? Que estar en startup está muy bien, pero también hay un momento de la vida que dices, ostras, también quiero poder mirar a largo plazo y poder construir construir con seguridad y pensando en que estoy ahora y que estaré dentro de mucho tiempo, ¿no? Y fue un regalo entrar en Top Doctors. Un regalo, me lo paso súper bien, ahora mismo llevo 2 años y medio, disfruto cada día, ningún día es igual, estoy construyendo un equipo maravilloso, creo que estoy haciendo cosas que mueven aguja en la organización, siento que cuentan conmigo y yo creo que no sé por qué me he enrollado tantísimo. No, está bien, pero, es tu viaje, hoy hablamos de tu pero viaje. Pero me gustaría en la evolución de los recursos humanos, me gustaría que de verdad, que haya vocación, o sea,
yo chequeo mucho cuando en entrevistas que haya una vocación, porque esto de que hace años, ¿no? Que te decían, que vaya a recursos humanos porque tiene, ¿cómo le decían? Tiene sensibilidad. Sí. A ver, trabajar en recursos humanos, sensibilidad hay que tener en la vida. Claro. O sea, la panadera de debajo de mi casa tiene sensibilidad porque tiene cariño por el cliente, hace las cosas. Eso trabajar en recursos humanos es otra cosa, ¿no? Entonces, que te guste, que lo sientas, que sientas pasión por hacer cosas buenas por la gente de tu organización, que indirectamente también hacer cosas por la gente, no solo por tu empresa y porque te pagan un sueldo, sino porque fuera también lo haces, ¿no? Sí. Yo creo que de forma altruista, todos los que trabajamos o que nos coordinamos en la comunidad de recursos humanos, somos personas hipergenerosas, compartimos experiencias, oye, pues haz esto así que te va a funcionar, o te pongo en contacto con otro porque te puede ayudar. Entonces y disfrutamos de eso. Que tengan esta pasión por la profesión, energía, mucha energía. Resiliencia. Sobre todo si trabajas conmigo, mucha energía, mucha resiliencia, mucha capacidad de cambio y rapidez para... Agilidad. Sí, yo creo que en el sector tecnológico uno de los drivers, tanto en la gran corporación como en empresas más pequeñas, es que los cambios no son a 3, 5 años. ¿Qué hacemos mañana? ¿No? Y poco más. Y si ya es que está. al final... No necesitas bola de cristal porque tú eres dueña de tu futuro, así que lo seguirás construyendo. Marga, muchísimas gracias por tenerte aquí, un episodio muy completo y nada, desearte mucho éxito y nosotros nos vemos en el siguiente episodio de Núcleo Talent Circle con algún otro líder que nos va a inspirar tanto como Marga, seguramente. Muchas gracias, Thiago. Gracias a ti.